Amados hermanos, contento, realmente feliz. Dios sabe lo feliz que me hace compartir su palabra. Hace, diría yo, como 3 semanas más o menos, la hermana Eldris, a quien aprecio muchísimo, no es que a las demás hermanas no, pero voy a hablarles de Eldris, se acercó a mi persona para pedirme que compartiera alguna palabra de parte de Dios a la iglesia. Y bueno, yo ni corto ni perezoso dije amén. Yo siempre estoy listo para batear en cualquier lugar que me toque hacerlo. Y me dio un texto que paso a leerles en este momento. Efesios capítulo 6. Verso del 1 al 4. Efesios 6 del 1 al 4. Este es el texto que me dio mi hermana para compartir con ustedes hoy. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Oramos, Dios, dándote gracias por esta oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra. Señor, revélanos, muéstranos, enséñanos de tu corazón a nuestro corazón cuál es tu voluntad para nosotros hoy. Y ayúdanos, Señor, a poner por obra aquello que tú hoy has de enseñarnos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que cuando leí este versículo, estos textos, o este texto, la primera pregunta que le hice a Dios, Señor, amén de ser un texto alto conocido, la pregunta es, Señor, ¿cuántas veces me dijiste a mí, obedece a tu padre, y no lo hiciste? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces como padre me dijiste a mí, no provoques a ira a tu hijo, y lo provocaste a ira? ¿Cuántas veces? Y en esa conversación con Dios, comencé a entender muchas cosas, comencé a revisar muchas cosas. Abro un paréntesis aquí. Cuando estaban los hermanos en esa tertulia preciosa, que era más que todo un testimonio tributo a cómo Dios obró en cada familia, en medio de cada circunstancia, porque padres perfectos no somos, pues. Pero la perfección de Dios se deja ver en nuestra imperfección, nuestra incapacidad, nuestra visión corta, hace que se vea la visión larga de Dios. Y una de las cosas que los abuelos hacemos con nuestros nietos, ¿saben qué es, hermanos? Amén, de consentir y todo eso que ustedes dijeron, es darle cobertura a nuestros hijos, a nuestros nietos y a aquellos que vendrán después. Algunos tendrán la bendición de conocerlo y se convertirán en tatarabuelos, otros no. Pero nosotros podemos dar cobertura a nuestros hijos. Cuando mis hijos nacieron, los presentamos delante de Dios y le dijimos, Señor, aquí están, son tuyos. Levántalos, ayúdalos, guíalos, cúbrelos, Dios. ¿Saben por qué? Porque el mundo en que nos ha tocado vivir, hermanos, es un mundo tan diverso, tan falso, tan hostil. Es algo increíble, hermanos. La familia
Y cuando hablo de la familia, no estoy hablando solamente a la familia de los hijos de Dios. Estoy hablando de la familia en el mundo. Nunca antes ha estado bajo fuego como lo está en este siglo XXI. Nunca antes. Así que la cobertura que los abuelos podemos dar a nuestros hijos y de hecho a nuestros nietos como extensión de esa paternidad o maternidad es fundamental. Así que yo le pido a los abuelos que estén aquí, a los que escucharán esto por internet o por lo que sea, les pido, no dejemos de orar por nuestros hijos. Porque cuando oramos por ellos, oramos por nuestros nietos. Y cuando oramos por nuestros nietos, oramos por la descendencia de ellos. Ya les digo, sea que los conozcamos o no y nos convirtamos en tatarabuelos o no, estaremos en paz con Dios. Porque cada vez que usted y yo recurrimos al Dios de los cielos y oramos conforme a su voluntad, Él nos oye, dice la Biblia. Él nos oye. Y si Él nos oye, tenemos esas peticiones que le hemos hecho. Y eso debe traer paz, sosiego y tranquilidad a nuestro corazón. Así que preguntándome yo, delante de Dios, obedecer a mí. Me vino a la mente todas las veces que traté de obedecerlos y no lo obedecí, pues. Me vino a la mente las veces que traté de ser el mejor papá con mis hijos y no lo fui. Y yo digo, ¿cómo hace uno para sobrevivir en esta selva? Hablando del mundo, el mundo es una selva. Una selva donde hay animales listos para devorar. Devorar, destruir, robar, quitarte lo que tú tienes. El mundo está lleno de eso. Mentira, falsedad. Todos quieren engañar y sacar provecho de lo que tú tienes. El mundo está lleno de eso. ¿Y cómo hacemos para sobrevivir? ¿Y cómo hacemos para enfrentar eso? O sea, la iglesia tiene que tener clara cuál es su función. La iglesia tiene que tener clara cuál es su misión en este mundo y sobre la tierra. La iglesia tiene que tener claro esto. Porque si no lo tenemos claro, hermanos, entonces nosotros y nuestras familias van a ser presa de esas bestias que están en el mundo y que quieren deshacer la obra que Dios está haciendo en el mundo. Porque Dios está haciendo una obra en el mundo. Lo que pasa es que eso no es noticia. Eso no lo publican. Miles y miles de matrimonios deshechos y viene Dios y los levanta. Hijos enfermos que Dios los sana. Personas que perdieron esto y lo otro y Dios los restituye y los restaura. Pero eso no es noticia. Pero quiero decirle, hermanos, que aunque eso no sea noticia y la prensa amarillista sea la que permee las noticias en el mundo, aunque no sea noticia lo que les estoy diciendo con respecto a la obra de Dios en la familia, resulta innegable para muchos periodistas no reconocer públicamente lo que Dios está haciendo. Aunque no le den el crédito a Dios, resulta innegable. Abro un paréntesis. Una de estas mañanas escuchaba yo o veía yo a una periodista, Canal 2, se llama Castalia Pascual. Y en la mañana ella sacaba un reportaje que vio o bajó de YouTube o de la internet, no sé si era Facebook o lo que sea. Y hablaba de una pastora que estaba en Colón. Y la pastora predicaba más o menos en estos términos, decía ella, que los colonenses tenían un problema, que no habían enfrentado su realidad. Todos querían que el gobierno hiciera algo por ellos, pero ellos no movían un solo dedo para hacer algo por ellos mismos. Y los mandó a vender chicheme, los mandó a vender plantas, los mandó a hacer algo por su vida. Y la pastora decía, tienen que abrir su corazón a Dios para que Dios los transforme y puedan ver la vida como es.
la obra de Dios en medio de estos malos y perversos tiempos en los que estamos viviendo se deja ver a tal grado que muchos que no le creen, que no le aman y que no le dan la gloria a Él, muchos de ellos están reconociendo públicamente en diversas plataformas que Dios está haciendo una obra en medio de los tiempos. Lo triste de esto es que muchas veces la iglesia, yo no quiero hablar del Centro Familiar Cristiano, quiero hablar de la iglesia, de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra. No estamos entendiendo, viendo, discerniendo lo que está pasando. Y ese es el tema que yo quiero compartir con ustedes hoy. Porque necesitamos discernir a Dios en medio de los tiempos como una familia que somos. Y cuando yo leí este texto sobre obedecer a mis padres, porque todos nosotros aquí, por lo menos yo, soy papá, pero más que papá, también fui hijo. Así que aquí hay muchos que no son ni papá ni mamá, pero son hijos, o fueron hijos. Entonces tenemos un vínculo con eso que acabamos de leer. Tenemos una realidad que tenemos que reconocer. En esta carta a los Efesios, Pablo no solamente le habla a los hijos y no solamente le habla a los padres. Le habla a la iglesia y ministra una diversidad de cosas. Pero Pablo plantea desde el principio una realidad que la iglesia tiene que entender, comprender y discernir. ¿Y saben cuál es esa realidad, hermanos? Todos nosotros, y esta es la realidad, todos nosotros estamos sujetos a una realidad espiritual que no vemos, no tocamos, no olemos, no saboreamos, pero que está allí. Y que solamente se puede discernir por la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Es la única manera. Entonces eso nos plantea una situación que tenemos que enfrentar cada uno de nosotros. Por un lado, hay factores que están peleando, batallando por afectar a nuestras familias. Y estos son factores externos. Factores externos que no dependen de usted, que están allí, que se desarrollan solos, que actúan solos, pero que lo afectan a usted. Por ejemplo, factores como socioculturales, geopolíticos, económicos, valores que no son suyos. ¿Se ha puesto usted a pensar en los valores que no son suyos, pero que lo afectan a usted? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso, hermano? Veía yo una propaganda hace unos meses atrás que tenía el sello de las Naciones Unidas, que tenía el sello de Discovery Channel, History Channel, todo un montón de gente, donde salía una comunidad gay diciendo que ellos esperan ver el día donde no haya ninguna diferencia entre las familias. Y pareciera un mensaje bonito. Pero usted ve el fondo y contexto del mensaje y se da perfecta cuenta de qué es lo que están diciendo. Salían dos hombres besándose, dos mujeres besándose, unos niños viendo a sus padres homosexuales hacer eso. Familias que ellos esperan que sean tan la norma en el mundo que la gente no los critique por eso. Estos son los valores que afectan su vida. ¿Y saben por qué? Porque cuando usted manda a sus hijos a la escuela, parte de los valores que enseñan a esos niños es eso. Es eso. Y luego tú corriges a tu hijo y le dices, no, hombre y mujer, papá y mamá. Y de repente
tu hijo o tu nieta, que ya es una adolescente de 10, 12 años, te dice, eres homofóbico. ¿Homo qué? Esa palabra no existe, hermano. Esa palabra la inventaron. Homofobia no existe. Pero ahora es un término que se usa de lo más normal para no rechazar la unión de dos sexos iguales. Eso es lo que le están enseñando a sus hijos hoy. Países como Colombia, aquí cerquita de nosotros, que nos pisa el callo, donde estas cosas se enseñan como el pan nuestro de cada día en las escuelas, donde en las escuelas ya hay baños, servicios, donde niños y niñas entran por igual, independientemente de quiénes son, porque no hay ahora sexo, ahora se habla de género. Esos son los valores que están afectando su vida hoy, hermano, y la vida de sus hijos. Y la pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer frente a esto? Y si a eso le agrega la situación conductual de muchos padres, padres inmaduros, que se manejan de una forma extraña. Y digo extraña porque no tiene sentido que un hombre y una mujer hagan un pacto delante de Dios para vivir en santidad como matrimonio el uno al otro. Y después que hacen ese pacto, cada uno reclama su espacio. Yo tengo mi espacio, tú tienes tu espacio, y en ese espacio tú no te puedes meter. Así que cada cierto tiempo yo agarro mi tiempo, sola o solo, y no tienes derecho a preguntar nada. Hermano, dígame usted si eso no es abrir una puerta que está cerrada, hombre. Eso no tiene sentido. Papá y mamá que descuidan el levantamiento organizacional de sus hijos y no están pendientes de las cosas que ellos hacen, de las cosas que ellos dicen, sino que se olvidan cómodamente porque los hijos ya tienen el celular. Ya el celular les quitó a ellos o ellos le dieron la preeminencia al celular que no había antes. Y usted va a un restaurante, va a algún lugar y usted ve familias y todo el mundo con su celular. Nadie está hablando. Todo el mundo está con su celular. No tienen nada que decir. Quítales el celular y es como, el celular, ¿dónde está? Algo espantoso. Estos son los tiempos en los que estamos viviendo. Y esas son las cosas que nos están afectando hoy. ¿Qué están viendo nuestros hijos? ¿Quién les está enseñando? Los padres tenemos que estar pendientes de eso. ¿Qué va a hacer la iglesia si entiende que hay factores externos que están tratando de combatir, de dañar la obra de Dios en nosotros y en nuestra familia? Como consecuencia de estos factores externos, hay en el medio algo que se llama acciones. Acciones es lo que yo hago para enfrentar esos factores externos. Eso se está entendiendo, ¿ah? Esos factores externos están ahí, yo no puedo evitar que estén allí. Yo no los creé, ellos están. Pero lo que yo sí puedo hacer es acción, accionar, actuar frente a eso que está allí. Cuando le digo acción, hay que diferenciar entre dos cosas. La acción reactiva, que es aquella que yo ejerzo producto de que ya me dieron un golpe. Yo reacciono. Y está la acción preventiva, que es aquella que yo hago antes de que eso me golpee a mí. ¿Cierto? Ahora bien, pero esa acción depende de un tercer factor. ¿Y saben cuál es ese tercer factor? Hay un factor que es espiritual. Hay un factor que es espiritual y que no vemos. ¿Usted ha visto cómo actúa la gente con el COVID?
Asimismo, actúa la gente con respecto a las cosas espirituales. Al principio, todo el mundo hablaba del COVID y no sé qué, pero con las vacunas y los medicamentos y no sé qué. ¡Qué lío para que la gente se ponga la mascarilla ahora! Ya abrieron los sitios nocturnos, ya abrieron todas las cosas, se dispararon los casos de COVID. ¿Y por qué la gente actúa así con el COVID? Porque no lo pueden ver hasta que les golpea. Acción reactiva. Pero aquellos de nosotros que tratamos en el nombre del Señor de cuidarnos y que sabemos que esa cosa está ahí, tratamos de mantener medidas conductuales de bioseguridad que nos ayudan a protegernos por lo menos un poco. Así mismo son las cosas espirituales. Tenemos un mundo espiritual que nos rodea. Y si algo Pablo advierte a los efesios, les dice, ustedes deben saber esto. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes. ¿Contra qué? Las acechanzas ¿de quién? Del diablo. A mí no me gusta mencionar ese nombre. A veces creo que le damos más crédito del que tiene. Él no tiene ningún poder sobre nosotros, hermanos. No tiene poder sobre nosotros. Pero le ha sido concedido el tiempo para afectarnos si nosotros se lo permitimos. Mire lo que le estoy diciendo. Le ha sido conferido a él, por Dios, la oportunidad de golpearnos, de afectarnos, si se lo permitimos. Pero si no se lo permitimos, no hay manera que pueda atravesar la coraza que ya Dios nos dio. No hay forma. El mismo Dios nos dijo, tomen toda la armadura de Dios. Porque deben entender que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades. ¿En dónde? En las regiones celestes. Él está en las regiones celestes, tratando de destruir la obra que Dios ya ha construido en cada uno de nosotros. Dele gracias a Dios por eso. Porque esa obra que Dios hizo en usted, nadie, te alabo Señor, nadie puede deshacerla. Porque lo que hizo Jesucristo, nadie puede deshacerlo. Por eso es que es tan fundamental que usted sepa, que usted entienda. Y usted dirá, hermano, pero eso ya yo me lo sé. Sí, ya se lo sabe. Pero ¿lo tiene usted presente? Téngalo presente. Yo cada día que veo a mi esposa, gracias a Dios porque la veo todos los días, y la despido cuando va a trabajar, le digo, Marta, cuídate, acuérdate que el COVID está entre nosotros. Ella lo sabe. Y a veces la veo que, otra vez, sí, se lo voy a decir todos los días. ¿Y sabe por qué se lo voy a decir todos los días? Porque todos los días tenemos que tener presente eso. ¿Le ha pasado a usted alguna vez que usted sabe algo, pero no lo tiene presente? Y como no lo tiene presente, ¡tao! ¡Ay, Señor! Así mismo es esto. Tenga presente que Dios nos dijo, pónganse la armadura, hombre. Póngansela. Porque la lucha que ustedes tienen no es contra sangre, contra carne, sino contra principados y potestades. No es el problema que tienen en el trabajo con ese jefe mandón y abusador. Ese no es tu problema, ese no es el problema.
No es que fuiste que los hijos tuyos van a la escuela y le están enseñando todo lo que ellos leí. Ese no es el problema, hermano. Ese no es el problema. El problema es que ellos, al igual que nosotros, estamos siendo afectados en el mundo espiritual. Pero Dios nos ha dicho qué tenemos que hacer para prevalecer. Y si estamos cerrando este tiempo de la familia, que el tiempo de la familia es todos los días, que agarremos de que unos días, un mes al año, esa es otra historia. No vamos a hablar de eso porque el tiempo nos comería. Me entregaron tarde, que conste. Voy a vengarme, me entregaron tarde. La iglesia necesita entender. Nosotros, los hijos de Dios, necesitamos entender que estamos bajo fuego. Acuérdense lo que Jesús nos enseñó. El devorador no vino para jugar con nosotros. Si no juguemos con esto, vino para hurtar, matar y destruir. No va a ser feliz y el diablo nunca va a ser feliz hasta que destruya lo que Dios le ha permitido a usted levantar. Pero Dios le ha dado a usted las armas para hacerle frente a esto y tener éxito. Prevalecer, hermano. Así que cuando usted vea tertulias como las que hemos sido expuestos con las experiencias de nuestros hermanos, glorifique a Dios. Glorifique a Dios. Porque en medio de tanta imperfección, la gracia de Dios se hace visible, palpable. Y es Dios diciéndonos a través de estos ejemplos: yo estoy contigo. Yo te voy a sacar adelante. No tengas miedo. Sí que es duro. Sí que es difícil. Sí que vamos a sufrir. Jesús nos dijo que sufriríamos. ¿Cuántos se quedaron sin trabajo y todavía no lo tienen? ¿Cuántos tienen todavía problemas económicos no resueltos? ¿Cuántos todavía están bregando con situaciones de meses y de años y todavía no lo logran? Pero si algún mensaje hay en medio de esto, que en medio de todos estos factores externos que batallan contra nosotros, hay un poder, hay una gracia sobrenatural sobre nosotros también. ¿Y saben qué? Para ir terminando y ponerle el sello a esto. Esta carta a los Efesios, Pablo plantea desde el primer momento esa realidad espiritual que todos debemos conocer, entender y saber que está allí disponible para nosotros en este mismo momento. Pablo le dijo a los Efesios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Bendito su nombre que nos escogió. Bendito su nombre porque en Él nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Hasta que Cristo venga y veamos con nuestros ojos como esa santa Jerusalén que desciende del cielo de Dios. Hasta ese momento la gracia y el sello de Dios por su Espíritu Santo sobre nuestra familia permanecerá. Y eso es lo que Dios quiere declararte hoy. Tú no tienes que estar
peleando con el diablo, no te toca pelear con él, hombre. En ningún lado de la Biblia dice que pelees con él. Resístelo y huirá. Resístelo y huirá. ¿Y cómo resistes al enemigo? Poniéndote la armadura de Dios. Pongámonos, hermano. Si sabemos que fallamos en oración, pues corrijamos y oremos. Si sabemos que la Biblia es un punto débil en nosotros, parémonos en el nombre del Señor y que nos ayude y vayamos a la Biblia. Si sabemos que el querer hacer la voluntad de Dios no está en nosotros, porque muchas veces estamos más inmersos y entretenidos en otras cosas que agradar a Dios, corrijamos y esforcémonos en la gracia de Dios por agradarlo, por servirlo, por amarlo y obedecerlo. Hermanos, estamos viviendo tiempos que nunca antes la humanidad vivió. Nunca antes. Y como no hay tiempo para hablar de eso, lo único que puedo decirles es que esto va a cambiar, pero para peor y no para mejor. Pero en medio de eso, la palabra de Dios prevalecerá. Porque el cielo y la tierra que usted y yo hoy vemos y que un día va a dejar de ser, pero en medio de ello la palabra de Dios va a permanecer. Por eso es que es un tesoro tan hermoso e importante que tengamos presente, porque sabemos que no va a pasar. ¡Qué fortuna! Bienaventurados sois, dijo Jesús en aquel sermón del monte. Bienaventurados ustedes. Y la única manera de entender eso es espiritualmente. Nunca se les olvide todo eso que hemos visto este mes de la familia. Qué hermosa experiencia los hermanos Licona, cómo relataban todo aquello de sus hijos, la crianza, el levantamiento de los muchachos. Hermanos, todo eso, la única forma en que tiene sentido es entendiendo que hay una gracia sobrenatural de Dios sobre nosotros, donde aún nuestros errores, nuestras metidas de pata, permítame usar la chabacana expresión, aún nuestras metidas de pata, Dios va a sacar la pata, digo la pierna, y va a corregirnos de tal manera que en medio de nuestra torpeza no nos vamos a salir del camino. No nos vamos a descarrilar y declaro en el nombre de Jesucristo, no nos vamos a descarrilar. Nuestros hijos no se van a descarrilar. Yo escuchaba a Tony ahí hablando en antes, hablando como su mamá puede dominar bestias. Pero yo recuerdo a Tony cuando era un muchachito adolescente. Ya él no miraba así como mira, ahora mira de qué. O sea, mira así porque ya madurado, ¿no? Él mira así ahora. Pero antes no miraba así, miraba así. Los ojitos, parpadeaba. Él y los secuaces que estaban con él. Todos actuaban de la misma manera. Y hay que usted fuera a un campamento con ellos y les tocara dormir en el mismo lugar. Hermano, usted ve, no solamente no dormía, maldad pura. Se levantaban en las noches mientras todos roncaban y salían. Y a las 1500 regresaban. Cuando al día siguiente usted se levantaba, ahí era que venían los ayes y los lamentos. Porque habían personas que iban al campamento. ¡Mis zapatillas! ¿Dónde están mis zapatillas? No las veo.
Y alguien decía que esas zapatillas que están ahí, ¿de quién son? Zapatillas estaban colgadas en el poste eléctrico. Eran ellos. Y que digan ahora que no eran ellos. Ah, pero ahora son maduros, ¿no? Ahora de qué. Ahora miran así. Y decía él, qué difícil es la juventud, la adolescencia. Yo en mis 66 años he visto adolescentes aquí para tirar para el aire. Pero los he visto convertirse en hombres y en mujeres. Y ninguno se descarriló. A Dios la gloria, hermanos. Y así va a suceder con sus hijos y con los hijos de sus hijos. Por eso no pierda la oportunidad de orar, interceder. Y repito, sea que se convierta usted en tatarabuelo y le permita a Dios ver eso o no, sigamos perseverando en esa dirección, porque la palabra de Dios y su obra se va a cumplir y a seguir cumpliendo en su iglesia y en sus hijos. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene un propósito para cada cosa. Oremos. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que todavía no hemos llegado, pero nos encaminamos al blanco, a la meta del supremo llamamiento que has hecho de cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo, por el ministerio de los abuelos y abuelas. Gracias, Padre, por el ministerio de los padres y las madres. Gracias, Señor, por el ministerio de la iglesia en medio de la familia. Gracias, Señor, por tu obra en nosotros. Sigue, Padre, te rogamos, sigue haciendo tu obra en nuestra vida. Porque ciertamente el día que estemos en tu presencia, Señor, y lancemos nuestras coronas delante de ti para reconocer tu santidad, tu grandeza y tu señorío, también reconoceremos ese día que no habrá habido nada que literalmente hayamos hecho para ganar esta salvación tan grande que nos ha sido dada, salvo por la obra de nuestro Señor Jesucristo en medio de nosotros. Gracias, Señor, por darnos la Biblia, por darnos tu palabra, que nos ayuda a entender y a discernir lo que hoy hablamos. Saber que no es algo inventado de la buena intención de nuestro corazón, porque no lo es. Simplemente es una declaratoria, es un recorderis de lo que en tu palabra ya tú has advertido. Qué bendición tenemos, Señor, de haberte conocido. Sigue, Señor, ayudándonos. Sigue tocando y actuando en nosotros para que otros descubran, para que otros conozcan y puedan vivir la grandeza reservada solo para los que viven en el reino de los cielos. Gracias, mi Rey, porque ahora somos templo de tu Espíritu Santo y podemos discernir todas estas cosas. Y sabemos que no son deseos buenos ni cosas interesantes o maravillosas que podemos declarar, sino que es la verdad y la realidad de un pueblo que vive en grandeza, la grandeza del Hijo de Dios en nuestras vidas. Qué bueno es saber que ninguna de estas cosas descansa sobre nuestros hombros, sino sobre ti, que nos has dado las herramientas para salir adelante y salir airosos. Gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos, oh Dios. Recibe la gloria. Recibe la honra, Señor. Todos nosotros somos o estamos en proceso. Como estamos en proceso, les voy a pedir ahora que se levanten y canten conmigo esta alabanza. El apóstol Pedro, 1 de Pedro 5, 10, le dijo a los expatriados, después de haberle dicho que era digno sufrir por la causa de Cristo, porque Cristo había sufrido también, les dijo que el Dios de toda gracia,
después que hayan ustedes resistido o sufrido un poco, Él mismo los perfeccione, los afirme, los establezca y los fortalezca, y den a Dios siempre la gloria. Y eso en esta alabanza vamos a pedir a Dios. Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, sus perfecciones y afirme, fortalezca. hasta que todos lleguemos al conocimiento de ese Dios soberano que nos llamó a su gloria eterna. No cesaremos, no daremos un segundo de nuestra vida al descanso hasta que todos lleguemos en el nombre de Jesucristo y la gloria del Señor resplandezca en cada uno de nosotros conforme Dios definió y decidió desde antes de la fundación del mundo, en el nombre
de Jesús. Amén. Los bendigo, hermanos, y resplandezcan, porque ha llegado la luz de Cristo a nuestras vidas. Amén. Dios les bendiga.